Hola, ¿qué tal amigos? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, en esta ocasión voy a reseñar una novela del Elvira Lindo, Lo que me queda por vivir. Y como ya sabéis y os dije, tenía un canal anterior que, bueno, borré por circunstancias personales y de logística porque no tenía recursos, etcétera. Bueno, me arrepentí y mezclaba muchas cosas, muchos temas. Entonces, ahora tengo un nuevo canal, como ya sabéis, es este. Y hice una reseña en su momento en vídeo, pero también la efectué en su momento por escrito, en mi blog Escriturania. Y lo que voy a hacer, como suelo hacer a veces, yo lo que suelo hacer es improvisar. Pero ahora voy a leerosla textualmente de este blog y voy a empezar, ¿vale? Elvira Lindo tiene una trayectoria pues muy extensa. Nació en Cádiz, en Andalucía, el 23 de enero de 1962. Es una escritora y periodista española conocida principalmente por ser la creadora de Manolito y Gafotas. La conoceréis muchos por ese libro, pero tiene más. Es prolija y su actividad ha abordado el periodismo, la novela y el guión televisivo y cinematográfico, ¿vale? La reseña literaria parte de mi propio análisis, como siempre suelo hacer. La edición que yo tenía, no la tengo aquí ahora mismo físicamente, pero la tengo en la biblioteca abajo, es de 2010, la primera edición. Y bueno, es una novela muy interesante y sugestiva porque es un libro intimista, a veces, conceptual en sus acepciones, figurativo y poético otras, simbólico en sentimentalismo sin la necesidad de recurrir a la banalidad ni a tópicos repetitivos, muy al contrario. Resulta elegante incluso frente a la tragedia y siempre fiel a la realidad, anteponiendo hechos que cristalicen en una causa realista que los pueda convertir en un reflejo pragmático de una época denotativa y también dura y permisiva, los 80, ¿vale? En definitiva, una novela altamente recomendable con diálogos que se justifican tanto por las acciones como por las sensaciones vivenciales. Las descripciones son esmeradas y concienzudamente elaboradas, situando cada elemento en su punto verdadero de inflexión en momentos álgidos, ¿vale? Voy a subir la pantalla. Por ejemplo, os hablo del contexto histórico. Versa en torno a una etapa fundamental en la vida de muchas personas de los 40 para arriba, y por consiguiente de los que me incluyo. Y por consiguiente me parecen importantes todos los aspectos que toca. No son solamente subjetivos. Como en casi todas las cosas, poseen tales aspectos, pues lo hacen. Una parte material ya sabemos que suele ser dialéctica, la naturaleza de los sentimientos, que son ambivalentes muchas veces, sensaciones, situaciones, relaciones entre elementos que definen una acción en tiempo y lugar, unas consecuencias en los giros del argumento que juegan eficazmente con las contradicciones de cada cual, en sus sentimientos encontrados, en las dudas y miedos consuetudinarios, los de todos nosotros durante alguna parte de nuestra vida. A su vez, logra que nos sintamos identificados en alguna porción de la argumentación, ¿vale? A partir de algún personaje en concreto respecto de alguna situación que hayamos podido detectar o asociar, en la que nos podemos sentir identificados. De todos modos, el personaje central de esta gran y corriente historia de Madrid rupturista, abierto a la transgresión y al desenfreno, a las novedades y también a los tóxicos y al sexo libre tras una dictadura entre medias de la transición y pretransición, merece su consideración intrínseca a la hora de ser el personaje destacado por antonomasia, tanto por su personalidad particular como por sus rasgos y pespuntes, bordado en oro del bueno, meticulosamente definido, no siempre por lo explícito. Se hace necesario, pues, indagar en él. No siento tampoco un recorrido semántico que medie en lo escandaloso, sino todo lo contrario. Es tan fina su escala de grises y tonalidades que conmueve y emociona, por la hermosura de las palabras y las conversaciones ágiles y creíbles, como cuando veíamos resurgir nosotros mismos posiblemente de una libertad a medias, filtrada a través de una serie de condicionantes adicionales. Antonia, que es la protagonista, tuvo que sacrificar algún que otro proyecto, superar barreras generacionales y también de identidad de género. El tema del aborto, en la práctica todavía clandestino, era tabú en la medida en que se resuelve en dicha contextualidad, teniendo en cuenta el riesgo jurídico, penal y físico de la época. No lo consideréis un mero spoiler, leed la obra para daros cuenta.
Parte básicamente de la etapa que transcurre en los años 80, principios, si bien cronológicamente no detalla una clave de marcación, pero nos lo imaginamos por las expresiones, detalles, objetos, recuerdos, ejemplos de la vida cotidiana y alguna referencia temporal indirecta en torno al paso de los sucesivos historias dentro de la trama y de las subtramas, en este genial relato costumbrista, rigurosamente elaborado, con ese estilo peculiar y comunicativo que posee el Viralindo, y que penetra en el corazón y en la mente del lector tras un proceso de conocimiento desarrollado que no deja indiferente, es más, impregna un sello tan propio como selectivo, porque para adentrarse en esta historia debe superar el capítulo segundo, que es bastante largo. Hay que estudiar pormenorizadamente la obra para darse cuenta de su relevancia, muy a lo sui generis, y al mismo tiempo saborear lo cotidiano, la rutina y la humanidad que destilan tanto los personajes principales como los secundarios y corales. No es una historia cualquiera y no entraña facilidad en su lectura. Si bien el estilo narrativo de corte meridianamente culto se transforma en un vis a vis con el lector, articulando una rotundidad llana, con el uso de un argot elegante, pero sutilmente bello y en ocasiones tan directo como un dardo, conjugándose momentos intensos y naturales de una singularidad connatural. Esa década, llamada por muchos la década prodigiosa, popularmente tenía como unos rasgos estables y perdurables en el tiempo que duró, prefiriendo una serie de movimientos rupturistas y transgresores que todos conocemos, directamente relacionados con la cultura desglosada en la música, los fanzines, medios de comunicación de sello más independiente, los eventos de todo tipo, actos sociales diversos, etnias y tribus sociales que marcaron a los jóvenes con distinta identidad. Un claro ejemplo de la movida madrileña es ese precisamente, la movida madrileña, extendida también a Valencia, Euskadi, Galicia, Barcelona, muy especialmente Madrid. Sin embargo, este libro, si bien esconde y revela según se trate guiños interesantes, no habla de ello como premisa fundamental, ni su hilo conductor se reduce a contarnos una historia rigurosamente documentada en relación al ochentero per se. No hay clichés ni estereotipos. Eso es algo interesante. Detrás de la leyenda verdadera del Madrid de los Rocola, del Madrid me mata, de la radio y la televisión con áreas de crítica social insurgente, existe y pervivirá durante todo el desenlace final una materialización del afán de superación y también, como no podía ser menos, la búsqueda constante del día a día de un lugar en el mundo para la protagonista. Con destino a varios de los personajes que aparecen, mismamente. Pero la acción se desarrolla principalmente en la ciudad de Madrid, más en concreto en la ubicación de una barriada trabajadora. En aquellos años, aparecen conjuntamente otras ubicaciones y una alternancia en la práctica social en el campo, en un municipio donde vivían familiares directos de Antonia, la protagonista principal, y que nos narra el contenido básicamente en primera persona, aunque lo cuente ella misma en una especie de flashback. El papel dirigente a la hora de contar se conjuga como el equivalente a una narradora omnisciente. Hay saltos en el tiempo, hay flashbacks, como hemos dicho, y el transcurso del mismo no siempre se expone de forma secuencial, episódicamente ordenado, puesto que muchas veces trata de recuerdos que rememora Antonia y otras veces se requiere escenas y situaciones intrínsecamente ajustadas a lo que los personajes sienten, no tanto por los hechos que plasman cada cosa que sucede en un momento dado también. Yo lo recomiendo encarecidamente. Es un trío entre el hijo, la expareja, un trifásico emocional, emotivo, y ella misma, ¿vale? Y el trabajo en la radio. Por no desgranar spoilers, pues es curioso, pero mucha o gran parte de las significaciones situacionales se encuentran narradas en pretérito inmediato, o sea, un pasado reciente, y en otras ocasiones en pretérito anterior, pero cuyos registros suelen ser recuerdos, evocaciones, rememoraciones, incluso homenajes póstumos, como cuando menciona bastante a su madre antes y después de su larga enfermedad. También a su padre desapegado y fuera de un lugar contextual sano que le defina, sino por ser más que nada una vida inventada y oportunamente troquelada para satisfacción mezquinamente personal, derivadas de la sociedad que le tocó vivir, digamos un poco de impostura, por el tema político, etcétera, la práctica social, la educación, sus hermanas vivas, conformando una antítesis de personalidad entre ellas y con respecto a Antonia. Difieren bastante, son antitéticas. Cada una a su manera frente a la madre y a la tía, cuando esas dominaban pasivamente el feudo rural y vivían todos unidos en periodo vacacional. Pues hay traumas psicológicos atenuados por mecanismos de defensa más o menos efectistas que no dejan de perseguir a algunos personajes que trascienden hasta las segundas tramas.
Por tanto, el contexto sociopolítico, cultural, económico transcurre en la ciudad de Madrid dominantemente y por ello, por razones estructuralmente justificadas respecto del drama que nos ocupa y fundamentalmente por cuestiones lógicas. En definitivas cuentas, es un libro que habla del reencuentro con uno mismo y del reencuentro con una vida. Yo lo... Y la sinopsis la podéis encontrar perfectamente en cualquier librería físicamente del libro físico o si está en ebook o en cualquier formato de libro digital. No quiero desvelar spoilers en esta ocasión, pero tiene un hijo llamado Gaby, quien posee unas características de personalidad muy fuertes, muy inteligente, muy introspectivo, con una enfermedad respiratoria desde pequeño, etcétera, que eso marca mucho también a la protagonista y al hijo en esa bicefalia o vitralidad, esa relación de amor, de necesidad del uno del otro, que luego siente un desapego ella cuando él se va a la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy improvisando un poco porque quiero que no sea muy largo. Las relaciones eróticas o amorosas de Antonia con algunos hombres cercanos a su psiquis y con su exmarido, sobre todo, no le son del todo favorables, ¿vale? Con este último, la ausencia de cariño es notoria sobre la sombra proyectada por el exmarido. En definitivas cuentas, se traza por muchos de forma lógica un guión de vida donde cada personaje cobra su vida propia, mereciendo capítulo aparte. Y Antonia es una continuista y seguidora de los movimientos de vanguardia sin hacerse muy explícita dicha exposición. Unos mínimos detalles le delatan como mujer frustrada, especie de fashion victim role que le permite pasar pues de moderna con todos los atributos y rebelde a la mujer que ha formado una familia monoparental extraña con un trabajo exitoso al menos que le permite disfrutar de un buen sueldo y por el que ya no se le está permitido vivir la vida loca de juventud. Tiene que adaptarse a la nueva vida, digamos, por el transcurso de la evolución de las costumbres, de la propia práctica social. Un saludo, espero que os guste la reseña y os recomiendo encarecidamente este libro. ¿Vale? La podéis encontrar en Escriturania, si buscáis en el buscador. Un saludo, Marisa Domene Castillo.